Hola iglesia, muy buenos días. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en esta devocional de compartir de la palabra, de la lectura bíblica. Hoy vamos a estar mirando del último capítulo de 2 Corintios y vamos a hablar sobre amor por quienes me odian. Sabes que cuando nosotros miramos el pasado, piensa en los recuerdos. Muchas veces vemos las cosas como por gafas de color rosada, como que todo era tan buena, tan especial. Pues piensa en los primeros días de la pandemia, cuando todos estuvimos en la casa. Muchos recuerdan yo recuerdo buenos recuerdos de estar ahí en familia, de no estar saliendo, entonces tuvimos mucho tiempo juntos. Pero también, si pensamos mucho, recordamos de que pues era un tiempo de no tan bueno, honestamente, había cosas buenas, pero también muchas dificultades. Y a veces cuando miramos en el pasado, solo pensamos de lo bueno. Y a veces también cuando leemos la Biblia, podemos pensar y hablar, no, ay, qué bueno era imagínense cómo era de caminar con Jesús, de vivir en el tiempo de Moisés y cosas así. Cuando estamos leyendo, y pues Dios movió de una forma muy especial, pero necesitamos mirar bien para entender cómo realmente era. Pues todas las personas, menos Josué y Caleb, murieron porque quejaron contra Moisés. Y a veces podemos pensar como del apóstol Pablo, que él era un hombre tremendo. Pues hemos leído mucho de él, ya vamos a leer el resto de las cartas que él escribió. Y pues un hombre tremendo. Vemos a él su fidelidad. Y yo no sé de ti, pero de pronto has pensado no, imagínese cómo sería tener a alguien como Pablo, de tener a Pablo ahí como mi pastor. Y a veces podemos pensar así. Pero cuando leemos en los libros de Corintios, 1 y 2 Corintios, vemos que había problemas. Pues los corintios estaba causando muchos problemas por la vida de Pablo. Pues había algunos que no lo querían, que quejaron contra él, hablaron muy mal de él. Y aquí en el capítulo 13 vemos el final de esto. No sé, has tenido gente en tu vida que no te quiere, por una razón u otra, o de pronto sin razones, pero no te quiere. Y Pablo estaba viviendo esto. Por los estándares del día en el tiempo de los griegos. Pues y vemos ahí en algunas de las otras cartas, Pablo habla de que él no era buen hablador ahí en frente de las personas. No significa que él tenía problemas de hablar, pero en la enseñanza de cómo hablar, eso se llama oratory, ahí por los griegos. Había hombres, porque no estaba abierto para muchas mujeres, pero había hombres quienes estudiaban esto toda su vida y pues por los estándares del día eran como hombres especiales. Dedicaron sus vidas a hablar. Y es muy interesante porque la verdad no era importante el contenido de lo que estaba hablando. Pues a veces ellos no hablaron de nada. Cuando uno estudia a veces lo que ellos dijeron, pues no estaban hablando de muchas cosas importantes, pero su forma de hablar era lo especial. Hablaron de una manera muy bonita, pero no dijeron nada, algunos. Y pues Pablo estaba confrontando esto porque él no tenía el entrenamiento así. Él tenía entrenamiento en la ley de Dios y él tenía gente quejando de él porque Pablo no habla como los otros hombres del día hablan. Pues él es como alguien, podemos decir, es como un campesino.
pero no es como los otros. ¿Me entiendes? Eso fue como el racismo contra él, el juicio contra él. Y tenía gente hablando mal de él. En 1 Corintios vemos de que hasta la iglesia tenía gente bueno, algunos estaban diciendo, yo estoy en el grupo de Pablo, él es mi líder, y otros estaban diciendo, yo no estoy con Pablo, yo estoy con Pedro, o yo estoy con Apolos. Y algunos muy espirituales dicen, pero nosotros somos de Jesús. Pues eso fue algo, si digamos la verdad, algo normal en la iglesia de ese tiempo. Y Pablo estaba viviendo algo normal, estaba enfrentando esos problemas. Estaba enfrentando gente que no lo querían, hasta que algunos lo odiaron. Y vemos eso en otras cartas, que él habla más de esto. Pero en este último capítulo, él habla de cómo él enfrentaba esa situación con esas personas. Y vamos a mirar algunos de los versículos y mirar cómo él respondió contra esas personas. Y mira el versículo 2. Dice, cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se lo repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro. Pablo estaba hablando porque algunas de las personas estaban diciendo, mira, Pablo nos escribe cartas como la carta del 1 Corintios. Y dice, él habla tan duro ahí, pero en persona, pues él no es nada. Él no sabe nada, su manera de hablar no es como los otros. Como que estaban hablando porque él no estaba hablando mal de él. Y pues él estaba diciendo, cuando estoy con ustedes, les voy a confrontar. Les voy a llamar pecado. Yo voy a confrontar las actitudes que ustedes están mostrando. Él no tenía miedo de confrontar el pecado. Y tú y yo no debemos vivir en miedo. No debemos vivir en miedo de confrontar el pecado con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pues hay que hacerlo en amor y hay una manera correcta de hacerlo. Pero no vivimos en miedo y decir, ¿y cómo van a responder? De pronto me van a rechazar. Pues Pablo no tenía miedo de esto. Y tú y yo no tenemos que vivir en este miedo de ver lo que las otras personas van a decir de nosotros. Cuando lo hacemos en amor, pues estamos en muchas otras partes de la palabra. Habla de que realmente amar es confrontar el pecado. Si no estoy mal, en el 1 de Juan, el apóstol Juan habla de eso, de que quienes oran y por sus hermanos en pecado, salva una alma. Como que cuando enfrentamos pecado y ellos se arrepientan, eso es lo que el Señor está queriendo, de llevarlos otra vez a una relación con Él. ¿Recuerdas? En estos días estuvimos hablando en este devocional de el propósito de la confrontación, de hablar, de llamar pecado, es para llevar al arrepentimiento. Fue cuando, recuerdas, cuando estuvimos hablando de 1 Corintios 5, cuando Pablo estaba enfrentando una situación maluca en la iglesia. Pues vivimos en una cultura que habla mucho de la tolerancia. Pues eso más que todo es miedo de llamar pecado. Y tú y yo tenemos esta necesidad de poder hacerlo. Aun si la gente nos odian y nos rechazan. Versículo 3 a 4. Otra cosa que vemos. Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Pues Pablo, mira lo que estaba viviendo. La gente estaba diciendo, pues a Pablo, tú necesitas mostrar que Dios te habla, porque no estoy seguro. Es que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Pues qué dificultades Pablo estaba viviendo con esa gente. Pero mira su respuesta a esto. Él no comenzó de justificarse, él no comenzó de confrontar y decir, ustedes rebeldes, hay que arrepentirse. No, ¿qué hizo él?
los llevó a Jesús. De una, que él dice, Él no se, que de Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes. Lo llevó de una a Jesús. Porque Él es lo más importante. En nuestras vidas se trata de Él. Y Pablo reconoció esto. Pablo reconoció de que ellos estaban quejando de Él. Pero pues lo que ellos necesitaban era un encuentro con Jesús. Entonces Él los llevó de Jesús, de fijar los ojos en Jesucristo. Pues tú y yo, cuando tenemos gente que nos odian o hasta que no nos quiere, pues eso es duro y eso duele. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, ya podemos ver la realidad. Y muchas veces podemos ver de que ellos no odian a nosotros, pero pues es una situación, algo que ellos han vivido, han pasado. Y podemos amarles cuando reconocemos la realidad del problema. Y lo que era importante es llevar a las personas hablando mal de Él, de tener un encuentro con Jesús. Pues no se preocupe de cómo la gente habla de nosotros, sino los llevamos a Jesús. Y versículos 5 a 6 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébanse a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba? Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Está diciendo, ustedes necesitan examinarse para ver sus corazones, para ver si están en la fe. Pablo no estaba juzgándoles. ¿Recuerdas que cuando a veces cuando habla de juzgar en la Biblia, en Lucas, cuando el versículo que muchas personas conozcan, Jesús dice, no juzgan para que no sean juzgados. Eso es una palabra que habla como de pasar una sentencia a alguien. De decir, tú eres culpable y tú tienes que pagar por esto. Pablo no estaba haciendo esto. Él estaba diciendo, examinan sus corazones. ¿Dónde están? ¿Qué estaban haciendo él? Poniendo la responsabilidad por sus acciones en ellos. Él no estaba diciendo que yo soy responsable por la manera que ustedes sientan contra mí o en la iglesia y tal otro. Él puso la responsabilidad en ellos. De ellos tenían que responder. Tú y yo no somos responsables para las otras personas. Y a veces hay que hacerles responsables por las cosas que dicen. A veces, y tengo que hacer eso a veces con mis hijos. Cuando uno está enojado con el otro y ha hecho daño al otro y se queja de que no, mi hermano hizo esto. Y yo tengo que decir, mira mi hijo, es que de pronto él lo hizo, pero ¿qué hiciste tú antes? Y hacerle hasta la edad de ellos, ¿dónde están? Para entender de que ellos son responsables por ellos. Y también por nosotros. Tú y yo somos responsables por nosotros. Yo no puedo estar quejando diciendo, no, Pastor Esteban es así. Henry y Norita son así. Sara, mi esposa, es así. Los líderes de jóvenes son así. Los jóvenes son así. Ustedes en la iglesia son así. No. Yo soy responsable por mi manera de responder. ¿Me entiende? Que hacer que cada uno es responsable por sí mismo. Y pues eso también nos lleva a Jesús. Y gracias a Dios por esto. Y por último, mira versículos 9 a 10. Dice, de hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ahí Pablo estaba recordando a ellos su amor por ellos. Que él amaba a ellos. Y mira, solo en Jesús, cuando estamos mirando a Él, que podemos mirar a las personas que nos odian y poder decir, yo quiero que ustedes fuertes y estoy alegre cuando ustedes son fuertes. Pues es solo en el poder y el amor de Jesús podemos vivir así. Está en su poder, no en nuestro poder. Y bueno, la verdad no sabemos cómo terminó esa situación.
y de pronto terminó bien. De pronto las personas odiaron a Pablo más. Pero Pablo con el Señor estaba bien y con las otras personas estaba bien porque estaban amándoles. En medio de la manera que ellos estaban mostrando falta de respeto, no estaban juzgándole, Él mostró amor. Y tú y yo podemos vivir así en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por las personas quienes nos odian, por las personas quienes no nos quieran. Señor, oramos por ellos, que tú los bendigan hoy. Y diga esto, iglesia, oren por esas personas. Si saben, díganles por nombres, ¿dónde están? Señor, yo oro por tal persona. Señor, gracias, porque en medio de nuestras debilidades, tú eres fuerte. Y somos fuertes en ti, en tu poder. Y ayúdanos de vivir en ti, Espíritu Santo, y seguir tu voz y escucharte y obedecerte. Y gracias porque tú nos amaste cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando nosotros te odiamos. Y gracias por amarnos y darnos una relación contigo. Te amamos en el nombre de Jesús. Y oramos por esas personas para que también puedan tener una relación real contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Aunque yo entiendo y yo sé, yo he vivido eso también. No es fácil vivir así. Pero ánimo en esto. Podemos en el poder del Señor. Podemos vivir en el perdón. Ir adelante. Dios les bendiga y que tengas un muy feliz día. Y nos vemos mañana con la ayuda de Dios.